Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Para sufrir por Jesús hay que amarlo, y para amarlo hay que conocerlo. Hola, buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada Claves para crecer en madurez y compartiremos el quinto tema: niéguese a sí mismo por amor a Dios. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña nuevamente Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Gracias por escucharnos y bueno, gracias por esta serie que usted ha estado muy atento, y esperamos hoy en el cierre dar el último tema y que sea contundente para su vida. También está con nosotros Erika Carrillo, líder de la iglesia en Piedecuesta. Buenos días, Erika. Muy buenos días, Oscar, buen día, pastor, y Buenos días. a todos los amigos que no se pierden este programa todos los miércoles. Aquí estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad tan especial. Le recordamos, querido oyente, que usted puede volver a escuchar los programas de Vidas con Propósito a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Encontrará los diversos temas y series emitidos en este espacio, y lo puede hacer en cualquier horario y compartirlo a otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pues recordemos las 4 claves que hemos visto hasta ahora en esta serie para crecer en madurez. La clave número 1 fue: guíe sus pensamientos por la palabra de Dios. Vimos allí no solo la importancia del pensar, sino el pensar fundamentado en la escritura, en la palabra de Dios. En el segundo tema vimos: controle sus malos deseos por el poder de Dios. Y es muy importante tener en cuenta que si yo controlo mis deseos a fuerza de mi propia voluntad, soy una persona moral. Si yo controlo mis deseos por el poder de Dios, soy una persona espiritual, y en eso hay una gran diferencia. La tercera clave para crecer en madurez fue, y que vimos, es: incorpore acciones santas por el Espíritu de Dios. Y aquí vimos el fruto del Espíritu. Fue una serie fundamentada en el fruto del Espíritu y cómo el Espíritu Santo está en el creyente para producir ese fruto. Y obviamente eso lo hace un cristiano maduro. Y hace una semana vimos el tema haga todo para la gloria de Dios, mostrando la importancia de que las acciones de todo creyente deben ir enmarcadas con ese propósito: darle la gloria a Dios. En esta oportunidad y como cierre de nuestra serie, ¿qué tema vamos a desarrollar? El tema de cierre, el de hoy, es: niéguese a sí mismo por amor a Dios. Esta es la última clave para crecer en madurez, la clave de la autonegación por el Señor. Pero no puede ser cualquier autonegación, tiene que ser la que viene como producto de amar profundamente a Jesús. Y esta aclaración es sumamente importante porque hay quienes tienen esa capacidad de negarse a sí mismos, pero motivados por cualquier otra cosa menos que por un sincero amor por Cristo Jesús. Entonces, lo que estamos hablando hoy, o lo que vamos a hablar hoy, el próximo programa, es negarnos a nosotros, sí, pero negarnos por amor al Señor. ¿Cómo es la negación que Jesús pide de sus discípulos? Bueno, en cuanto a la negación que Jesús exige, Él es el objeto mismo de la negación, ¿sí? Y esto es importante en medio de una cultura como la nuestra, la cual es capaz de negarse por personas, quizás por creencias religiosas, por ideologías, por nobles causas, o hasta por sí mismo. Por ejemplo, alguien que se niega a comer ciertos alimentos porque sabe que le hacen daño, pues ahí hay una negación, pero está obteniendo un beneficio.
aquella persona que se niega a tener una vida sedentaria y se esfuerza por hacer sacrificio. Hay una negación, pero también está pensando en un beneficio. Aquellos que se niegan, digamos, una hora de sueño por levantarse temprano e ir al gimnasio. Exacto. Hay una negación al sueño, al descanso, pero está pensando eso en su cuerpo. Bueno, hay diferentes tipos de negaciones que son valiosas hasta cierto punto. Y esas negaciones no se pueden comparar con la negación que nosotros deberíamos tener por el Señor, la que Él demanda, la que Él quiere que hagamos sus discípulos. En palabras de Cristo, si en verdad nosotros queremos ser sus discípulos, tendremos que negarnos a todo y a todos por amor a Él. Es por amor a Dios y no por cualquier otra motivación. Es decir, tanto es el amor que hay en la vida del auténtico discípulo hacia Dios, que no le importa tener que dejarlo todo por Él. Y ese todo, en palabras de Jesús, escúcheme, estimado oyente, incluye familia, incluye los bienes materiales, incluye hasta la propia vida. Jesús pide que nos neguemos a todo si queremos ser discípulos de Él. O sea que el costo es elevado. El costo es todo. Ese sería el costo. Pastor, ¿es importante este requisito de negarnos a nosotros mismos para seguir al Señor? Totalmente importante. Él no lo va a rebajar. No es que el Señor a uno les va a pedir un costo y a otro les va a pedir otro. No. Vea, tan importante es este requisito para seguir al Señor que 3 de los 4 evangelistas registraron las palabras de Cristo con el propósito de que nosotros no vivamos un discipulado falso o un discipulado de autoengaño. Vea lo que dice Mateo. Empecemos con Mateo. Mateo 10, 37 al 38 escribió las palabras de Jesús. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. A ver, ¿quién no entiende eso? Pues ahí Jesús está siendo muy claro. Dice, si usted ama más a su papá, a su mamá, cualquier otra cosa, más que a mí, pues sencillamente usted no es digno de mí. El evangelista Marcos escribió en el capítulo 8, verso 34, las palabras de Jesús. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. O sea, con toda claridad, Jesús como decimos nosotros, sin tapujos, ¿no? Le habló a la gente, tanto a la multitud como a los discípulos, dice este pasaje. Y el evangelista Lucas dice de la siguiente manera las palabras de Jesús. Dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Sí, o sea, con toda seguridad sabemos que si estas palabras de Jesús quedaron registradas en 3 de los 4 evangelistas, significa que son sumamente importantes y que no están para negociar. O sea, el Señor no va a rebajar esa verdad. Si queremos seguirlo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Qué hacía el Señor Jesús cuando veía que mucha gente quería seguirlo sin este entendimiento? Bueno, cuando el Señor vio que gran parte de la gente lo seguía por un interés personal, pareciera como ahora, ¿no? Juan, el evangelista, también nos registra que a dichos discípulos Jesús les habló también con franqueza. Entonces nos faltaba este evangelista. Leímos a Mateo, a Marcos, a Lucas, ahora vamos a leer a Juan. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. O sea, la gente seguía a Jesús por la prosperidad, por el pan, ¿cierto? Porque Jesús les iba a dar pan. Versículo 27. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Aquí Jesús les está reclamando las motivaciones equivocadas que tiene esta gente para seguirle. O sea, lo que ellos quieren es que Jesús haga el milagrito de multiplicar el pan, los pescados para seguirle. Si él no hiciera el milagrito, pues no lo seguirían. Pues Jesús les está reclamando ese tipo malsano de discipulado que ellos están teniendo. Entonces, ¿en qué momento debe darse esa negación en nosotros mismos? ¿Cuando recibimos al Señor?
Vea, muchos creen que es así, Erika, que el día que se arrepintieron de sus pecados, entonces ese día se negaron a sí mismos y que ahora no tienen que volverlo a hacer. Pero nosotros debemos entender que este negarnos a nosotros mismos no es una decisión que se toma una sola vez en la vida, sino más bien es una decisión firme, permanente y una decisión continua que va más allá de la emoción de todos los días. Vea, negarnos es algo que el día a día nos lo va a pedir, si es que en realidad nosotros amamos lo suficientemente a Cristo. Esta es la madurez cristiana y la plena evidencia de que sabemos a quién estamos siguiendo, porque si usted no entiende a quién está siguiendo, si Jesús no es el todo, si Jesús no vale tanto para usted, pues muy difícilmente usted se va a negar a sí mismo por él. ¿Podría darnos un ejemplo de negación de la vida práctica para aplicarlo en la vida espiritual? Bueno, vamos a dar un ejemplo de negación por amor. Yo recuerdo que estudiaba en mi bachillerato, estudiaba en la jornada de la tarde, cuando estaba en 10º grado, pero tenía que ir 3 o 4 veces en contrajornada para ver materias como dibujo técnico, taller y educación física. Entonces mi jornada era a la tarde, pero tenía que ir en contrajornada muy temprano, a las 6:15 de la mañana tenía clase, tenía que madrugar para ir a estas clases. En una ocasión yo no tenía que madrugar a clase, recuerdo un día no tenía que ir, pero tenía muchísimas ganas de ver a la mujer de mis sueños, a Jacqueline Alarcón. Ni siquiera éramos novios, simplemente yo estaba enamorado de ella. Entonces ese día en la mañana me levanté muy temprano y renuncié a mi sueño, por tan solo verla al menos un poquito. Calculé bien el tiempo, pero ella no alcanzó a subirse en el bus que yo iba, en el que ella debería subirse. Así que seguí en la ruta y la esperé en la parada. Y cuando llegó el otro bus, entonces me conformé con tan solo verla. Ni siquiera la saludé, solamente la vi. Yo recuerdo ese episodio como algo bonito y fue una renuncia voluntaria. O sea, nadie me obligó, nadie me dijo, Ángelo, tiene que madrugar para que vea a la que va a ser su novia, a la que va a ser su esposa. Vea, ¿cómo aplicar esto en la vida espiritual? Yo creo que para orar muchos tendremos que hacer el esfuerzo de negarnos al sueño, al menos un poco en la mañana, porque si no lo hacemos temprano, pues de pronto no nos quedaría tiempo para orar durante el día. Así que sería una buena decisión que muriéramos a esa hora de sueño temprano en la mañana, porque queremos pasar un tiempo con Dios. Oscar hablaba ahorita de la gente que madruga al gimnasio, ¿no? 1 hora, uno los ve a veces a las 4:30, ya en los 4:30 de la mañana ya en los gimnasios, 5 de la mañana, porque tienen que hacer su rutina y después para salir a trabajar. Saben que si no van al gimnasio temprano, pues no harían ejercicio. Pero lo triste es que a veces esos mismos sacrificios, esos mismos esfuerzos no se hacen por el Señor. Estimado oyente, no se resista a hacerlo, niéguese a sí mismo por amor a Dios, madrugue a orar, madrugue a buscar al Señor. Desde su óptica, ¿cuál es el mejor pasaje donde el Señor Jesucristo le habla a los discípulos o a los candidatos a ser discípulos de negación por Él? Yo creo que el mejor pasaje que nos habla de negación por amor a Jesús, por amor a Dios, es este. Se encuentra en Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 35, y permítame lo leo. Dice así: Grandes multitudes seguían a Jesús, y Él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena,
Pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra, ni para el abono, hay que tirarla afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. A mí me parece este pasaje tan contundente de la claridad con que Jesús habla, de lo que Él espera de los que quieran seguirlo. O sea, Él no les tapa, Él no es como los predicadores de la falsa prosperidad, ven que yo te daré todo. Más bien Jesús dice, ven que yo te pediré todo. Si quieres venir, debes saber que yo te pediré todo. Si crees que soy digno de que tú me sigas, entonces renuncia a todo y vienes y me sigues. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy con el tema Niéguese a sí mismo por amor a Dios. Pastor, veamos entonces el primer principio. ¿Cuál es el primer principio bíblico que nos enseña este pasaje que usted citó anteriormente, de Lucas capítulo 14, acerca de negarnos a nosotros mismos por amor a Jesús? Lo primero que nos enseña este pasaje, que se convierte en principio o en verdad bíblica para nosotros, es: ponga a Jesús por encima de su familia. Y eso sí que ofende a muchos. Lo voy a repetir: ponga a Jesús por encima de su familia. Esto es chocante, sobre todo en una sociedad donde la familia es un ídolo y donde muchos en la iglesia todavía tienen a su familia como ídolo. Qué triste, ¿no? O sea, no van a la iglesia por cualquier cosa, porque están de paseo en familia, porque se van para cine con familia, porque hay un baby shower, porque hay una celebración con la familia. Estimado oyente, si usted quiere seguir a Jesús, ponga a Jesús por encima de su familia. Eso no lo digo yo, eso lo dice Jesús. Vamos a leerlo. Lucas 14, 25 y 26 dice: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, lo que Jesús está aquí diciendo es: si ama más a tu familia, ni intentes seguirme. O sea, no lo hagas. Sigue más bien con tu familia. Pero quiero hacer aquí una aclaración, lo que no significa este pasaje. Este pasaje no significa que debemos menospreciar a los familiares porque no tienen nuestra fe. En ningún momento significa eso. Tampoco significa que debemos aislarnos y no compartir tiempo con ellos. No significa eso. No significa que debemos abandonarlos. Significa que Jesús está muy, pero muy por encima de la familia. Que yo entiendo que Jesús es mi prioridad y que ellos tendrán que esperar porque Jesús es primero. ¿Por qué Jesús pidió que sacrificáramos el amor por la familia? Porque vea, Erika, la familia, quizás como ninguna otra cosa, puede robar el lugar que solo se merece Cristo. El principio que nos muestra la declaración es este: la familia es una bendición y debemos amarla, pero no puede estar en competencia con Cristo, pues de ninguna manera. Para nosotros puede sonar algo extraño estas palabras, pero los lectores del Evangelio de Lucas saben muy bien de qué está hablando el evangelista. Él rescata este episodio de la vida de Jesús para decirles a sus lectores en los años 55, 60 después de Cristo, o sea, unas 3 décadas después de que Jesús ascendiera a los cielos. Él le dice a sus lectores que seguir al Señor les va a costar inclusive el amor por sus familias. Vea, fue el mismo Lucas el que escribió las palabras de Jesús cuando dijo: ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirán el padre contra el hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Vea, ser cristiano para muchos en ese tiempo, significaba perder a sus familias. Y en muchas ocasiones eran los propios familiares quienes entregaban al miembro de su familia que se había convertido a Cristo al imperio romano para que lo encarcelara, para que lo torturara y hasta que lo matara. Es en ese contexto que está escribiendo Lucas. El evangelista sabe que para muchos de sus lectores en el primer siglo les va a ser una gran tentación abandonar la fe en Cristo por causa de su familia. Así que les escribe las palabras que Cristo había dicho cuando estaba en la tierra acerca del precio del discipulado.
Los cristianos en el mundo occidental, por lo menos, no vivimos en un contexto de rechazo y hostilidad. ¿Qué luchas podríamos tener los discípulos del siglo XXI? Bueno, en la actualidad, al menos en nuestro país, como usted dice, no sufrimos estos extremos, ¿no?, de persecución. Pero sí existen poblaciones y lugares en los que seguir a Cristo va a costar el rechazo y la burla de nuestros propios familiares. Incluso ni siquiera en lugares apartados. En la ciudad hay familiares que se burlan, ¿cierto? La pregunta es, estimado oyente, ¿usted está dispuesto? ¿Vale para usted más Cristo que todos sus familiares juntos? Son muchas las mujeres que han tenido que soportar el que sus propios esposos sean un gran obstáculo para que ellas sigan a Cristo. Yo a ella les digo, vale la pena seguir a Jesús. O para cualquiera que haya tenido que soportar el ataque de su familia por la causa de Cristo, les digo, vale la pena soportar esos ataques. También muchos esposos que tienen como esposa una mujer no cristiana han tenido que soportar las burlas o incluso el hecho de que la esposa los abandone por su fe. Inclusive algunos adolescentes o jóvenes que se han encontrado con Cristo han tenido que soportar rechazos y demás ofensas porque abandonaron la religión de sus padres y se hicieron cristianos. ¿Qué les dice la Biblia a estas personas? La Biblia les dice, por Cristo hay que estar dispuestos a renunciar a la familia. Eso es una verdad de las Escrituras. ¿Cómo sabe alguien que Cristo es más importante para él que su propia familia? Muy buena pregunta, Erika. Y yo quiero dar, digamos, 3 acotaciones al respecto. ¿Cómo alguien ya sabe que realmente Jesús es más valioso y más importante que su familia? Número 1, cuando no cede a peticiones hechas por sus familiares que van en contravía de lo que enseña Cristo. Si algo enseña Jesús y mi familia quiere que yo haga eso que Jesús enseña, o sea, en contra de lo que Jesús enseña, pues yo no voy a ceder. Si realmente Jesús es más valioso para mí, yo no voy a ceder. Lo segundo, cuando no cambia momentos de estar con Cristo por estar con sus familiares. O sea, es más importante estar con Cristo. Es más importante congregarnos e ir a alabar a Cristo que irme con mi familia, que pasar tiempo con mi familia. Ahí yo ya le estoy dando un mensaje a mi familia. Primero está Cristo, primero está el culto en la iglesia o quizás un momento de oración. No voy a cambiar mi momento de oración por ir a jugar o ir a participar de una actividad con mi familia. Y algunos, han separado a Cristo de la iglesia. Consideran que una cosa es la iglesia y otra cosa es Cristo. Esa es una buena manera de excusar, ¿cierto? Dice, no, Diosito, Dios, Jesús para mí es primero, pero no voy a culto porque voy para un baby shower. No, o sea, sencillamente es un autoengaño. Y una tercera manera es de darme cuenta que realmente Cristo es primero en mi vida, antes que mi familia, es cuando no retrocedemos en nuestra fe, a pesar de las críticas o las burlas que nos haga nuestra familia. No retrocedemos en nuestra fe, seguimos adelante, amamos al Señor, pase lo que pase, venga lo que venga. El primer principio para negarnos a nosotros mismos, por amor a Dios, es ponga a Jesús por encima de su familia. ¿Qué otra negación nos demanda Jesús para ser sus discípulos auténticos en este pasaje de Lucas 14? El segundo sería, ponga a Jesús por encima de usted mismo. Dice Lucas 14:27, palabras de Jesús, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. O sea, es algo imposible si nosotros no nos negamos. La cruz es el símbolo insignia del cristianismo. Tristemente, hoy por hoy se está transmitiendo un cristianismo sin cruz, o una cruz de adorno, ¿no?, en un altar. Pues no estoy en contra, pero la cruz es más vivencia, ¿no?, es más vida cotidiana que simplemente un símbolo. Y cualquiera que tenga 5 de mente entenderá que el cristianismo sin cruz es un cristianismo falso, es un cristianismo que llevará inevitablemente al infierno. ¿Qué es la cruz? ¿Qué quiso decirle Jesús a sus discípulos cuando les habló sobre el tomar la cruz? ¿Qué interpretarían ellos? ¿Cómo lo interpretaron los lectores del Evangelio de Lucas 3 décadas después cuando estaban leyendo su Evangelio? ¿Cómo lo interpretaríamos nosotros? Bueno, antes que nada quisiera dejarles claro lo que no significa la cruz, o lo que no significa cargar la cruz.
Cargar la cruz, estimado oyente, no es tener que aguantarme a una persona difícil. Algunos dicen, uy, no, me tengo que aguantar a esa persona es mi cruz. No, eso no es la cruz. Cargar la cruz tampoco significa tener que soportar una enfermedad. Ay, esta migraña es mi cruz. Ay, esta gastritis es mi cruz. No, eso no es la cruz. Y lo tercero, cargar la cruz nada tiene que ver con pasar dificultades económicas. Uy, yo atora sin plata. La cruz mía es las deudas. No, nada de eso es la cruz. Para los discípulos inmediatos, los que escucharon a Jesús, no les costó mucho entender qué significaba la cruz. Ellos tuvieron que esperar unos pocos meses para ver lo que quería decir el Señor, ¿cierto? Porque lo vieron a Él en una cruz, ¿cierto? Los lectores de Lucas, cuando leían este pasaje, sabían muy bien lo que el Señor había dicho 2 o 3 décadas antes. Es más, muchos de los discípulos de Jesús fueron a la cruz, murieron literalmente en una cruz. Ellos sabían que Jesús no estaba hablando simbólicamente, estaba hablando realmente de una cruz. Apreciado oyente, mañana dentro de la programación de Vidas con Propósito tendremos teología pura teología, así que no se la pierda. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y deseamos que pasen un día muy feliz.